y si buscando perdón, nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Qué difícil, ¿verdad? Yo creo que ustedes a lo mejor pueden, quizás no entender mucho eso, pero vamos a pedirle a Dios que aclare nuestras mentes, que nos dé sabiduría y revelación para poder comprenderlos un poquito. No del todo, porque la Biblia es una profundidad inescrutable, pero vamos a entender lo mínimo de lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Siéntense con mucha reverencia, cómodos para oír la palabra de Dios en esta mañana. Quiero seguir hablando de esto porque aquí Pablo toca un punto muy importante y muy profundo. La defensa, del Evangelio que Pablo está haciendo en esta carta a los Gálatas está basada en demostrar ¿cómo pudiéramos decir? Lo inútil o la inutilidad de las obras de la ley para salvar al pecador. Pero quiero preguntarles, ¿cuál ley? Acuérdense, ¿cuál ley? La ley ceremonial. Muy importante hacer la aclaración, porque la ley ceremonial contenía muchas fiestas, lunas nuevas, ceremonias, ritos, sacrificios que van incluidos en la ley ceremonial, que tuvo que ser abolida porque surgió un sacrificio que hizo que se aboliera toda la ley ceremonial. Y por eso Pablo dice que por la ley ninguna carne puede ser justificada delante de Dios. Es muy importante hacer esta aclaración. Los judíos tuvieron la ley por 1500 años y nunca pudieron cumplirla fielmente. Este es otro punto que quiero nuevamente recalcar, que nunca pudieron cumplirla fielmente. Entonces, si no pudieron por 1500 años llevarla a cabo, ¿por qué intentar obligar al gentil a que viva de acuerdo a algo o bajo aquello que no ha podido salvar a nadie? Aquí es donde está centrada la defensa del Evangelio que está haciendo el apóstol Pablo con esta carta. Quiero que todo esto quede muy grabado en sus mentes para que puedan responder cuando alguien les hable y tengan ustedes que enseñar acerca de esto. Entonces, tenemos que olvidar la ley, dejarla atrás para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. De esto ya hemos hablado. Por eso la Biblia nos enseña que Cristo vino a cumplir la ley. Por 1500 años no pudieron cumplir la ley fielmente los judíos, pero dice la Biblia que Cristo vino a cumplir la ley, o sea que Cristo vino a cumplir lo que la ley nunca pudo alcanzar, que es ¿qué? Salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Justificación, perdón del pecados eternamente, no temporalmente. La ley no podía alcanzar absolutamente nada de eso, no podía cumplir con ninguna de estas expectativas. Pero cuando Cristo viene a cumplir la ley, logró lo que la ley jamás pudo alcanzar. Esto es algo realmente impresionante, maravilloso, divino, que hemos nosotros descubierto en el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios.
Cuando hablo de esto, quiero decir que Cristo en su perfecto sacrificio hizo posible la perfección que la ley jamás hubiera sido posible lograr, ni alcanzar, ni proveer. Es decir, el hombre jamás va a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley, claramente lo aclara el apóstol, ninguna carne será justificada delante de Dios. Esto es algo que necesitamos siempre tenerlo en nuestras mentes cuando entremos a leer el libro de Gálatas. Muy bien, ahora sí, vamos al capítulo 2:17, donde vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a notar algo muy importante y ustedes, conforme vayan leyendo y si pueden hacer notas, háganla para que tengan una mejor comprensión. Y si buscando nosotros, esta palabra nosotros la menciona 2 veces, ¿a quién se refiere? A los judíos. Es muy importante esto, no se les olvide. Y si buscando nosotros, dice Pablo, nosotros los judíos, ser justificados en Cristo, también nosotros, otra vez, lo vuelve a recalcar, somos hallados pecadores. Vamos a tratar de comprenderlo mejor. Yo sé que ustedes al final van a poder tener un poquito más de claridad acerca de eso, porque vemos que es un versículo difícil de entender. Pero para poder entenderlo, vamos a hablar un poco acerca de lo que decíamos acerca de lo que es la justificación por la fe. Justificado, decía, es una palabra del griego que es la palabra dekio y significa declarar justa a una persona o hacer justa a una persona. Fíjense bien, un juez puede declarar justo a lo mejor a un culpable, pero la Biblia hace justo a una persona que era injusta, algo que las leyes de la tierra jamás podrán lograr. De hecho, hay un abogado muy famoso que defendió a un famoso personaje, Jay Simpson, que ya falleció. Decía que era mejor soltar a un culpable que condenar a un inocente. La Biblia no se equivoca. La Biblia hace justa a una persona. Nosotros hemos sido declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Y esto significa que un pecador que es culpable ante Dios y que está bajo condenación y juicio es declarado justo por Dios. Cuando yo entiendo esto, no se imaginan el valor y la importancia que le doy a mi salvación. Ya todo lo demás sale sobrando. Ya todo lo demás no tiene importancia, ni la riqueza, ni la fama, absolutamente nada. Cuando entiendo que he sido declarado justo por Dios, creo que es la riqueza más grande que nosotros podamos tener. Porque si estamos dentro de este rubro, salvación y vida eterna están sobre nuestras vidas, que es lo más importante, es lo que más debemos de buscar, la salvación. Cuando estamos dentro del rubro de la salvación, pase lo que pase a nuestro alrededor, no nos incomoda nada. Aunque nos cacheteen, aunque se burlen de nosotros, aunque no nos pele nadie, nosotros estamos contentos con la salvación y no hacemos caso a las cosas superficiales de nuestro entorno, porque lo más valioso que tenemos es nuestra salvación. Haber sido declarados justos por Dios, por la fe en la redención que tenemos en Cristo,
Y esto no es simplemente el perdón de nuestros pecados, sino que es una salvación eterna. Es algo que pudiéramos decir que suma la justicia de Cristo a nuestro favor. Y Él nos declara justos, y no es ni siquiera por mi justicia. Porque nuestra justicia es completamente reprobada por Dios, inaceptable por Dios, no se compara absolutamente nada con la justicia de Jesucristo. Porque la justicia de Jesús es una justicia perfecta en Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando utiliza la palabra nosotros, da a entender que el judío tiene que renegar de la ley, algo muy difícil de lograr, muy difícil de soportar para ellos, para muchos. Renunciar a la ley, y tomar su lugar de pecador para poder ser salvos. Escuchen, vamos a deletrear el versículo 17. Y si buscando nosotros los judíos ser justificados en Cristo, nosotros también vamos a tener que bajarnos al nivel de los pecadores. Vamos a ver, ¿sabían ustedes que la palabra gentil es un sinónimo de pecador? Es decir, que los judíos, para poder aceptar la justificación por la fe, tienen que bajarse al nivel de los gentiles. Porque aquí en Cristo ya no hay diferencia, ni judío, ni gentil, ni griego, ni mexicano, ni guatemalteco, sino que dice la Biblia, todos somos uno en Cristo. Imagínense ustedes a los judíos bajándose a ese nivel cuando no soportaban ni siquiera a un samaritano cerca de ellos. Qué preciosa es la Biblia. Eso significa entonces que Pablo les está diciendo con toda autoridad, si quieren ustedes ser salvos por la gracia y la fe en Cristo Jesús, sin las obras de la ley, tienen que bajarse al nivel de un pecador. ¿Qué significa el nivel de un pecador? Al nivel de un gentil. Y bajarse al nivel de un gentil era la peor humillación para un judío. Por eso el apóstol Pedro respingó, ¿se recuerdan ustedes en Hechos 10? Cuando Dios le mostró en una visión que eso era lo que tenía que hacer si es que quería ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Señor, pero ¿cómo es posible? Yo no he comido nada inmundo. ¿Cómo vamos a bajarnos al nivel de un pecador? Eso es algo que el apóstol Pablo puso aquí en juego para que ellos pudieran aceptar la justicia de Dios, ajustarse a la fe en Jesús y no en las obras de la ley para poder ser salvos. Porque en este versículo encontramos que el judío tuvo que renegar de la ley para poder ser justificado por la fe en Cristo. Y al hacer esto, Cristo toma el lugar del pecador. ¿Hace esto a Cristo pecador? Vean la pregunta que hicieron, la que le hace el apóstol Pablo a Jesucristo. El hecho de que Él haya tomado el lugar de un pecador, ¿lo hace pecador? Y la respuesta es contundente: en ninguna manera. Porque Cristo no venía de ninguna forma contaminado por el pecado, era limpio y sin mancha para poder ofrecerse a Dios
para limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte para poder servir al Dios vivo. Es decir, denme un poquito más de su atención. Si la doctrina de los judaizantes, vean ustedes, era correcta, entonces Pablo, Bernabé y los demás creyentes judíos volvían a quedar en la categoría de pecadores. ¿Por qué? Porque habían comido con los gentiles, habían confraternizado con los gentiles, habían convivido con los gentiles, se habían relacionado con los gentiles y hasta comían puerquito con ellos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Porque la palabra gentil siempre estaba relacionada con el pecado. Quienes naturalmente los judaizantes, en su opinión, los gentiles para ellos eran impuros. Ahora, si los judaizantes tenían razón, si el sistema levítico realmente tenía razón, entonces echaría absolutamente por tierra, lo haría inútil completamente al sacrificio de Jesucristo. Eso significa entonces que Cristo se había equivocado, que Cristo había enseñado a las personas que pecaran cuando dijo que no era la comida que el hombre se come la que contaminaba, sino que lo que realmente contamina es lo que hay en el corazón del hombre. Lucas 18:19. Cuando habla de viandas, habla de comidas. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo en este mensaje que no es la comida que entra al cuerpo la que contamina el cuerpo, sino que lo que realmente contamina es lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro espíritu, lo que hay en nuestra alma. Tal y como se lo reveló al apóstol Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 13 al 15. Donde tuvo esta visión y Dios le mostró que Él ya estaba trabajando, que Él ya había limpiado, que Él ya había santificado. ¿A quiénes? A los impuros, a los gentiles, a los pecadores. Por eso el samaritano y el judío, imagínense ustedes el concepto que tenía el Señor. Yo te doy muchas gracias. Estaba orando ahí junto al publicano, porque yo no soy como este pecador, cochino, mugroso, asqueroso, dándose baños de pureza. Sin embargo, en el capítulo 15, versículo 13 del libro de los Hechos, encontramos exactamente esta revelación, capítulo 10, versículo 13, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo se le declara al apóstol Pablo y le dice: mata y come, levántate. A Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, ninguna cosa he comido que sea inmunda, jamás. Y volvió la voz hacia él por segunda vez y le dijo: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado, porque el gentil estaba relacionado siempre con la inmundicia y con el pecado. Entonces, nosotros aquí podemos entender que si los judíos estaban buscando ser justificados en Cristo, tendrían entonces que reconocer su nivel de pecadores, una humillación para ellos. Y la lógica hermética de Pablo
vemos que condenaba a Pedro, porque aquí hasta este momento todavía estaba hablándole al apóstol Pedro y reprendiéndole por su actitud. Porque en sus acciones estaba dando la impresión de que Cristo había mentido. Por supuesto que este era un pensamiento absurdo e inaceptable, que fue precisamente lo que motivó a Pablo a emplear la forma más contundente y sin lugar a dudas de decirle al apóstol Pedro: en ninguna manera, de ninguna forma, Cristo no se equivocó. Cristo, por el hecho de haber tomado el lugar del pecador, no lo convierte en pecador. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo vuelve nuevamente a repetir en Gálatas capítulo 3, versículo 21, cuando hace precisamente la comparación de la ley, comparándola con la justicia divina de Dios. Y nuevamente dice: de ninguna manera. No es como tú lo estás pensando, es precisamente algo que todos los judíos tenían que aprender, algo que ellos deberían de haber entendido, pero sin embargo tuvo que ser claro el apóstol Pablo y específico con ellos para decirles: el nivel al que ustedes tienen que bajar para poder ser justificados, para poder ser perdonados, tienen que bajarse al nivel de los pecadores. Porque yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Que vengan al fiel arrepentimiento. En el libro de Romanos, capítulo 6, vemos nuevamente esta acertación del apóstol Pablo. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Y en el versículo 7 dice: porque el que es muerto, justificado es del pecado. Vean ustedes la dificultad de poder tener una comprensión realmente profunda acerca de lo que es esta enseñanza. La peor, pudiéramos decir, capacidad o la peor humillación, lo peor que el apóstol Pablo pudiera decirle a los judíos era precisamente esto que les estaba diciendo. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que un judío jamás iba a estar dispuesto a ser igual que un gentil. Porque cuando Jesús viene a salvar al mundo, viene a establecer un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde ya no solamente en este nuevo pacto estarían incluidos únicamente el pueblo judío, sino que ahora él estaba no solamente llamando a un apóstol a los gentiles, el apóstol con más capacidades, con más sabiduría, con más conocimiento, como lo fue el apóstol Pablo, y lo utiliza para irse precisamente al pueblo que no era su pueblo. La peor idea o el peor pensamiento conturbado, perturbado para un judío es: ¿cómo es posible que pueda venir el Mesías y se dirija a un pueblo inmundo? O que salve a los inmundos, que salve a los pecadores, cuando nosotros somos la mamá de los pollitos. Somos la última Coca-Cola en el desierto. El orgullo de Israel estaba muy por encima para poder entender esto. Para poder percibirlo, para poder entenderlo.
Es decir, el judío, al igual que el gentil, era un pecador por naturaleza. Y esto es algo inaceptable de acuerdo a la ley, porque la ley fue dada a los judíos. Y como no podían cumplirla fielmente, vino precisamente Jesús a cumplirla fielmente, abolirla completamente y establecer un nuevo pacto en su sangre, para que a través de este nuevo pacto ya la bendición no fuera solamente a una nación, sino que se cumpliría la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí entramos nosotros. Ahora, para poder entender esto, imagínense ustedes, ellos tendrían entonces que entender que jamás iban a ser o poder ser justificados por la ley. A otro golpe bajo para Israel, como lo estamos viendo aún en este tiempo, insistiendo que quieren a su Mesías, que quieren abrir el templo, que están desesperados por querer abrir el tercer templo, como que si Jesús no hubiera hecho nada por él. Quiere decir entonces que esto que Pablo está hablando aquí no era algo nuevo, era algo que ha sucedido siempre, que siguió pasando, siguió sucediendo aún después de haber él venido y dar su vida por los pecadores. Sigue sucediendo lo mismo. Ellos tendrían que entender que la ley no les daba lo que ellos buscaban, como ya lo hemos visto y que la Biblia nos lo ha demostrado. En Hechos capítulo 15, versículo 10, vean ustedes lo que escribió el apóstol Pedro. Tenían ellos que entender que por la ley no iban a ser jamás justificados. El mensaje del apóstol Pedro aquí es: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué la terquedad? Hasta el día de hoy es una terquedad, haciendo a un lado y aboliendo el sacrificio de Jesús, teniéndolo por basura, teniéndolo como si nada hubiera sucedido. Versículo 11: antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos como también ellos, es decir, como también los gentiles. Tenemos que bajarnos al nivel de los pecadores, de los gentiles, para poder encontrar la gracia y la salvación. Les está diciendo claramente aquí el apóstol Pedro. Entonces toda la multitud se cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. ¿Por qué la insistencia? Porque yo jamás me voy a bajar al nivel de ese pecador. Algo que es un espíritu que todavía predomina en muchos, que se creen más santos que otros, que se creen más perfectos que otros, y que dicen: yo jamás me relacionaría con ese pecador. Es muy peligroso dejar que este espíritu entre a nuestra vida, porque la mansedumbre y la humildad es lo que más caracteriza a un hijo de Dios, que tiene compasión de los pecadores, que tiene compasión del que está sufriendo, del que está siendo atribulado, y lejos de criticarlo y decir es un pecador, por eso está sufriendo. Muchos tienen ese concepto.
Y vemos entonces aquí lo que en esta porción de los Hechos, una descripción de la ley y el legalismo de las Escrituras que tenían los escribas y los fariseos. Dice Mateo 23:4 que ponían cargas que ni ellos podían llevar. Increíble lo que estamos aprendiendo. Cargas que ni ellos podían llegar. Se creen como que si el diablo les tiene horror. Lo retan, sin darse cuenta que a Satanás nosotros no podemos enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. A nosotros Dios no nos da la capacidad de enfrentarlo por nuestras propias fuerzas. Sí, nosotros lo resistimos, pero lo resistimos con el poder del Espíritu Santo, con Cristo en nuestras vidas, porque Él es el que está con nosotros. Lo resistimos, no lo retamos. Rétalo y verás, te va a encuerar, como lo que le sucedió a aquellos en el libro de los Hechos. ¿Mande? A Cefas. Imagínense ustedes la importancia que tenía todo esto. Aquí en Mateo 23:4 encontramos que pues los legalistas esperaban que los gentiles llevaran una carga que ni ellos mismos estaban dispuestos a soportar. Gálatas 2:18. Vamos a continuar. Porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice el apóstol Pablo. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí, si yo regreso nuevamente y me pongo bajo la ley, me hago transgresor. ¿Por qué? Porque Pablo destruyó el sistema falso de salvación por medio del legalismo y de todas las ordenanzas y ritos que contenía la ley. Y él, en Gálatas 1:13, vemos algo que es realmente importante. Porque él habla precisamente cuál era su conducta cuando estaba metido en ese rubro de lo de la ley. De acuerdo a lo que él testifica, él, lejos de hacer servicio a Dios dentro del judaísmo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. El legalista siempre persigue la justicia de Dios. El legalista siempre está tratando de demostrar que él es superior a cualquiera y está con esta actitud desechando a Jesucristo y poniéndose el saco de héroe y deja a Jesucristo a un lado. Ahora, vemos entonces que este legalismo fue abolido y de acuerdo a como él lo testifica en Gálatas 1:13, por la muerte expiatoria del Cordero inmolado en la cruz del Calvario y la predicación del Evangelio de la salvación única y exclusivamente por gracia y solamente mediante la fe. Y Pablo está diciendo que todo lo que él vivió, todo lo que él experimentó, era absolutamente innecesario, era inválido. No estaba dándole servicio a Dios, sino que estaba dentro de las obras de la ley, que no pueden justificar absolutamente a nadie. Y si yo quiero regresar a lo que yo antes hacía, entonces me vuelvo un transgresor.
Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar. ¿Cuántas personas llegaron a tener el pleno conocimiento de Cristo y se regresan al sistema que antes renunciaron a él y ahora ya no ven la diferencia entre Pancho y Rancho? Ya no diferencian la doctrina de Jesucristo, ya no diferencian quién es Jesús. Para ellos todo es igual. Y la doctrina del nombre de Jesucristo es una doctrina fundamental que no debemos de perderla de vista jamás, porque en Cristo nosotros hemos sido justificados y ahora entendemos por qué tenemos que cuidar lo que nosotros hemos aprendido desde el principio. Por eso Pablo dice: tengan cuidado en Tesalonicenses 2 de no moverse de la doctrina que han aprendido de nosotros. Es una tristeza ver cómo ahora se rechaza la doctrina del nombre de Jesucristo para estar en un lugar donde esté cómodo, donde no tenga que estudiar tanto la Biblia para no quebrarme tanto la cabeza. Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Escuchen, porque yo por la ley soy muerto a la ley. Es decir, cuando un hombre es ejecutado tras ser hallado culpable de un delito capital, la ley ya no tiene peso ni reclamo, ni tiene absolutamente nada de qué acusar. Es decir, tenemos que dejar atrás completamente la ley. Que pudiéramos decir morir a la ley. Esto mismo sucede con el cristianismo. El cristianismo que ha muerto en Cristo, que es precisamente Él quien pagó todo el castigo por nuestros pecados. Es decir, ya hubo alguien que murió por nosotros, ya hubo alguien que fue ejecutado por nosotros, ya hubo alguien que murió por mí para perdonar mis delitos y pecados. Y como Él ya murió por mí, eso significa que la ley ya no puede juzgarme. ¿Cuál ley? La ley ceremonial. Ya no puede decirme: óyeme, para que tú seas perdonado tienes que traer un corderito, tienes que traer una paloma, tienes que traer un buey. La ley ya está muerta para nosotros, porque ahora estamos viviendo por fe, caminando por fe y dándole toda la gloria a aquel que nos libró del pecado y de la muerte y que pagó el precio que nuestra alma necesitaba para poder ser libres completamente del pecado en el nombre de Jesús. Eso significa entonces que la justicia divina ha quedado satisfecha por completo, absueltos para siempre, un perdón eterno que Dios nos ha dado por completo, y el creyente libre para siempre está libre de cualquier castigo, de cualquier acusación, de cualquier pecado, porque ahora podemos decir: Cristo pagó el precio que se requería para poder yo ser salvo, para poder ser perdonado. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Dele gracias a Dios, gracias a Dios. Por eso amamos el sacrificio de Jesucristo, por eso amamos la salvación, por eso lo servimos a Él.